¿Ahí ven la presentación bien? Señora. Bueno, listo. Entonces, buenos días, espero que todos estén bien. Entonces vamos a, la voy a pasar así diapositiva por diapositiva, va a perder algunos efectos de animación, pero de todas maneras estas diapositivas yo se las mando a ustedes, ¿ok? Para que no haya problemas de conexión. Ahí ven bien la pantalla, ¿no? Disculpen, ¿ven bien la pantalla? Sí, bueno, listo. Bueno, entonces el objetivo de estas clases es hacer como una introducción a lo que es una UCI, ¿sí? El coronavirus se tendrá que ir en 2, 3 años, ¿sí? Y la vida tendrá que seguir su curso. Antes nosotros, pues, los intensivistas trabajamos en una unidad de cuidados intensivos que, aparte del talento humano, pues tenía unas infraestructuras determinadas. Ustedes saben que Colombia pues, es un país empobrecido por muchos políticos que se han robado la plata y otras circunstancias, ¿sí? Entonces, pues se denomina como un país de bajos recursos sin serlo, ¿no? La pandemia más o menos empezó el 11 de febrero el 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que estábamos en pandemia porque esto ya había salido de control. Entonces nosotros antes para ingresar un paciente a la unidad de cuidado intensivo utilizábamos un modelo de prioridades, ¿sí? Prioridad 1, el que necesitaba absolutamente la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, un estudiante de medicina que fuera saliendo del hospital y lo atropellara un auto, ¿sí? Prioridad 2 sería, somos el tío de un estudiante de medicina que tuviera EPOC y se descompensara toda la vida fumando y tuviese, supongamos, 60 años. Prioridad 3 es un paciente crítico, inestable, pero que tuviera poca reserva funcional y tuviera poca posibilidad de recuperarse. Y prioridad 4 es un paciente que porque estaba muy bien no debería hospitalizar o porque estaba muy mal. Entonces, estos modelos es bastante viejo, de hace como 20 años, ¿sí? Que era lo que nos daba Mapipo y que todavía se seguía usando. Entonces, ¿qué ha permitido las guerras? ¿Qué han permitido las pandemias? Que de pronto, pues, alguna gente que no estaba produciendo muchos artículos, mucha bibliografía, pues empiecen a escribir más y cambien los modelos, ¿sí? Entonces, nosotros hace mucho tiempo nos preguntábamos, cuando nos presentaban un paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿es un paciente crítico o es un paciente terminal? ¿Sí? Entonces, la diferencia de un paciente crítico es el paciente que tiene posibilidad absoluta de recuperarse. Y un paciente terminal es un paciente que ya pues tiene una patología que lo ha dejado sin posibilidad de recuperarse, con ya muerte se viene a presentar, ¿sí? Pero este paciente no se debe dejar en abandono social. O sea, esa frase que alguna vez ustedes habrán escuchado, aunque todos somos jóvenes, que no hay nada que hacer, eso hay que borrarla, ¿sí? La invitación que habíamos hecho más o menos desde hace 10, 15 años los intensivistas era que todo el mundo se volviera paliativista. Y en el contexto de eso, pues se cumplieran los principios de les artes, que se hicieran las cosas bien, ¿sí? Basadas en literatura y que se tuvieran buenos resultados para evitar demandas. Entonces, el modelo de atención que se prevé ahora para pacientes en la pandemia de coronavirus es paciente de prioridad 1, ¿sí? Un paciente como el que ya les dije, que va a requerir un soporte como tal. El paciente de prioridad 2 en algunas literaturas sería el paciente que no requiere ventilación, porque en realidad pues los pacientes con coronavirus lo que van a tener es más falla pulmonar y no son tan difíciles de tratar a veces, pero lo que los mata es la tormenta de interleuquinas. Los pacientes que irían a la unidad de cuidados intermedios preparada, ¿no? Eh, para coronavirus, pues serían unos pacientes que no necesitarían tanta monitorización eventualmente, ¿sí? O que no tuvieran tanta posibilidad de recuperación. Y acá sí ya se mete un término nuevo que es prioridad 5. Entonces hay que trabajar muy, muy, muy de la mano con cuidados paliativos. Acá en el hospital pues tenemos una paliativista que es la doctora Patiño, ¿sí? Que pues ella pues hasta ahora estamos intentando hacer una ala de cuidados paliativos. Entonces esta es una fotografía ya de la zona de expansión donde trabajamos, ¿sí? Acá tenemos un tablero donde anotamos todos los pacientes, tenemos 11 camas, en realidad son 12 cubículos, pero tenemos 11 camas. Ven los puntos acá, ¿sí? Ya, para la sana distancia, ¿ok? Y pues intentamos pasar ronda al aire libre.
Si se dan cuenta, hay muchas cosas que están todavía en construcción, porque eventualmente pues esto fue una emergencia en salud pública, se acabaron los recursos en muchas partes del mundo, recién están empezando a llegar los ventiladores a Colombia, Suramérica y sobre todo Colombia es en este momento yo creo que es el centro de la epidemia de coronavirus, ¿ok? Entonces, como este módulo es básicamente dirigido a coronavirus, ¿qué pacientes son los que nosotros estamos manejando allá en la unidad de cuidados críticos dirigido a coronavirus? ¿Sí? Entonces, ustedes cuando hagan un curso que se llama CLS o NLS, le van a enseñar solamente emergencias cardiovasculares o emergencias neurológicas, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que vemos básicamente son tres patologías. Vamos a ver choque séptico, vamos a ver sepsis, ¿sí? Y vamos a ver distrés pulmonar. Entonces, estos son los pacientes que nosotros ingresamos en la unidad como tal. El distrés pulmonar, ¿sí? O sea, no, de pronto hay gente que todavía no tiene claro ese concepto, inclusive de los médicos que ya están graduados. El distrés pulmonar es un empeoramiento, ¿sí? De un cuadro clínico dirigido a foco pulmonar que ocurre en los últimos 10 días y que se da tanto por gasometría, ¿sí? Hay deterioro de la oxigenación, también van a haber cambios radiológicos, ya sea dados en una radiografía, en una tomografía o en una ecografía pulmonar, ¿sí? La ecografía pulmonar cada vez agarra más fuerza y es muy sencillo de hacer. Yo les voy a mandar un pequeño video también que nosotros hicimos ahí en el hospital para que la gente se entrenara en esta sencilla herramienta. No es nada difícil, ya con 5 ecografías pulmonares que hagan se vuelven unos expertos, ¿sí? Entonces acá tendría que aparecer infiltrados, por supuesto nuevos, ¿sí? Bilaterales y que comprometan el parénquima pulmonar. Y entre más comprometan ese parénquima pulmonar, pues peor va a estar el paciente. Entonces, el origen de la insuficiencia respiratoria va a ser una insuficiencia respiratoria de tipo neto pulmonar, ¿sí? No va a haber sobrecarga de líquido o tampoco va a haber una disfunción miocárdica documentada por ecocardiografía, ¿ok? Y la vamos a clasificar, ese distrés pulmonar, en leve, moderado y grave, ¿sí? Pero entonces esto solamente después de haber colocado en el paciente al ventilador como tal, vamos a hacer esta clasificación. Esa clasificación es la clasificación del 2012 de Berlín, ¿sí? Donde se decía que una vez el paciente se conecte al ventilador, si la PAFI está por debajo de 300 milímetros de mercurio, o sea, la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Medida con los gases, se agarran y hacen una visión, presión arterial de oxígeno dividido la FiO2, ¿sí? La FiO2 que nosotros respiramos en este momento es del 21%. Y entonces le vamos a colocar una cosita al ventilador que se llama PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Tiene que tener una PIP, esa presión, o sea, evitar que el dedo se colapse por arriba de 5 para decir que ese paciente tiene un distrés leve. Cuando el distrés está moderado, vamos a tener esa misma PAFI, ¿sí? Por debajo de 200, con las mismas características anteriores. Y cuando el distrés ya es grave, ¿sí? Vamos a tener una PAFI por debajo de 100. Si nosotros no tenemos PAFI, o sea, no podemos utilizar gases arteriales, por ejemplo, estos pacientes requieren hacerle 3, 4 juegos de gases, y en este momento en el hospital creo que hay ventilado como 40 pacientes, ¿sí? Entonces, no hay máquina de gases que aguante hacer tanto, ¿sí? Está prendida todo el día o la técnica que utilizan, de pronto alguien, como eso es pasar sangre a través de un filtro, se tapan los filtros, entonces la máquina de gases a veces se daña y no hay ni disponibilidad de gases. Así sucedió durante un día en el hospital, se dañaron las 3 máquinas de gases. Entonces podríamos utilizar una herramienta que se llama SAFI, que es la saturación de oxígeno, que es la que ustedes la miden con el pulso oxímetro, ¿sí? Dividido la FiO2. Eso si nos da por debajo de 315, entonces estaríamos ante un paciente que estuviera con distrés pulmonar, ¿sí? Yo les dije que lo otro que estábamos manejando es el término sepsis, ¿sí? O sea, ya solamente van a llegar pacientes graves, ¿sí? Con dificultad respiratoria, que van a tener compromiso de la oxigenación, como están infectados por un virus, ¿sí?
Un virus es un parásito que permite, ¿sí?, su replicación a través de parasitar o colonizar alguna célula viva, ¿sí? Entonces, esos pacientes van a estar sépticos. O sea, la sepsis, que es un grado de disfunción orgánica que es potencialmente mortal, causada por una respuesta maladaptativa del huésped a la infección, ya que el virus después deje tan golpeado al huésped y que se permita eventualmente que eh, haga que después gérmenes oportunistas como Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas lleguen y terminen de dar la estampilla final, ya es otra cosa, ¿ok? Pero entonces inicialmente esos pacientes están infectados por un virus, ¿sí? Ya el grado máximo de esta infección se llama choque séptico. Y entonces aquí pues vamos a empezar a utilizar medicamentos, ¿sí?, que son para mejorar la tensión arterial, al mejorar el gasto cardíaco, que se llaman vasopresores. Dentro de eso la más conocida es la norepinefrina, ¿sí? Bueno, y por supuesto esos pacientes tienen una neumonía grave, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a empezar a utilizar algunas escalas para determinar qué tan grave están estos pacientes. Entonces necesito que por favor el CUR 65, que ustedes siempre se han familiarizado durante semiología y algo de medicina interna, lo tengan bien claro. Un paciente que tiene un CUR 65 por arriba de 2, 3 puntos está grave, ¿sí? Y si yo eventualmente quiero mirar si este paciente está ya comprometido y va a entrar al ventilador o está en el ventilador y necesito determinar qué antibiótico le voy a dejar, vamos a utilizar una escala que se llama el CEPIS, Score de Infección Pulmonar, ¿sí? Entonces, nosotros en el hospital, ¿sí?, desarrollamos una herramienta que se llama FAST, ¿sí?, que es rápido en inglés, para que la haga todo el mundo, así como los que me han escuchado hablar de ACV, ¿sí? Entonces aquí también el FAST eh, para infección por coronavirus, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante que ustedes la manejen y se la enseñen a utilizar a la familia, al portero de su edificio, ¿sí?, a su abuelito, y le digan que se debe quedar en casa, ¿sí?, que no salga cuando no tengan que salir, porque este virus está ahorita exacerbado acá en Cúcuta y nos va a hacer estar mucho tiempo así, con miedo, con alto riesgo de contaminarse, van a incrementarse los muertos, sobre todo la ocupación de camas en la UCI. Hay un problema muy grave en este momento, ¿sí?, que no hay cómo hacerse el único examen que funciona, que es la PCR en tiempo real, ¿sí?, para coronavirus. Entonces, yo creo que con esta herramienta que se llama FACS, al menos la gente, ¿sí?, puede decir, bueno, listo, yo tengo coronavirus o no tengo coronavirus, o estoy asintomático. Si está asintomático, gracias a Dios, ¿sí? Pero también puede empezar a contaminar el resto de las personas. Entonces, ojalá se pudiera hacer PCR en tiempo real para todo el mundo y determinar qué personas están sintomáticas y qué personas están asintomáticas para poderlas aislar a las personas que de verdad estén en este momento infectadas como tal. Y peor si están sintomáticas y andan por ahí, porque son las más contagiosas. Entonces, la F viene siendo de fiebre, ¿sí? Estas fiebres son altas, fiebres de 38, 39 grados, ¿sí? Si ustedes bien saben que fiebre es una temperatura por arriba de 38.3 axilar, entonces acá ya la definición de la Organización Mundial de la Salud se cambió para esto y se dijo que fiebre era de 37.5, como para que la gente sepa. Acuérdense que tomarse la temperatura en el hueco axilar, si es una persona muy delgadita, disminuye la sensibilidad, ¿sí? Bueno, la A de afección, ¿sí?, de garganta, hay pérdida del gusto, del olfato, ¿sí? Entonces, después la S de síntomas, eso se comporta como un resfriado común, ¿sí? Va a haber anemia, dificultad para respirar, dolor muscular, hay una sintomatología cardiovascular también, porque este virus puede producir toda una afectación del endotelio. Recuerda que la gente que más se va a enfermar son las personas que tienen compromiso
metabólico, ¿sí? Supongamos los pacientes obesos, los pacientes con dislipidemia, pacientes cardiovasculares, ¿sí? Etcétera, todos estos que ya se había conocido que tenían alto riesgo cardiovascular. Entonces, este virus tiene toda esa posibilidad de entrar al su endotelio y comprometerlo, produciendo una serie de cambios proinflamatorios, que es lo que nosotros llamamos la lluvia o la tormenta de interleuquinas, y la T, que es de tos seca. Entonces, esta herramienta, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Para determinar si este paciente se va a quedar en la casa o no. Si tiene simplemente un resfriado común, utilice tapabocas, aíslese en su propia casa hasta que le puedan hacer la PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces, eso no es ni tan en tiempo real, porque acá, inclusive los pacientes que yo tengo allá en la UCI, se me están demorando 15 días, ¿sí? Un examen que debería estar en 30 minutos. Entonces, hay un problema grave, grave de salud pública y de no poder hacer un diagnóstico a tiempo. Supuestamente hay 3 entidades acá que están haciendo PCR, el doctor, un hematólogo que lo hace particular, la Universidad de Pamplona, pero yo todavía no he tenido ni siquiera la primera muestra de la Universidad de Pamplona, y no sé quién más, ¿sí? Entonces, por favor, si ustedes que están estudiando medicina, que la gente no se haga pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son inespecíficas, ¿sí? Y las personas que se están haciendo una serie de filas en otros lados, se están descongestionando ellos mismos, los que no estén contaminados al estar allá con otros se van a contaminar. Entonces es un momento para mantener la calma. Va a aparecer mucha gente oportunista, ¿sí? Que va a tener doble discurso, gente que quiere en este momento tu cuartico de hora, pero lo más importante, ustedes que son estudiantes y están en formación, muchachos, mantengan la calma. Ya sabemos que las pruebas rápidas, para mí, un concepto personal, no sirven, porque simplemente servirían si fueran por ELISA para determinar si el paciente tuvo inmunidad, ¿sí? Pero tuvo que haber estado enfermo, ¿sí? Entonces, las pruebas rápidas en este momento no, que no congestionen los servicios donde las están haciendo, buscando un diagnóstico, ¿sí? Que no va a ser asertivo. Si le sale positivo, queda la duda y tocaría hacer la PCR. Y si le sale negativo, pues peor todavía, porque fueron y perdieron el tiempo, perdieron el dinero. ¿Qué dicen las recomendaciones actuales? Posiblemente el paciente que estuvo sintomático al día 11 para ver si desarrolló inmunidad. Acuérdense que hay 2 tipos de pruebas rápidas, la POP y por ELISA. Esas pruebas rápidas POP no sirven básicamente para nada, porque salieron con mucho error de sensibilidad y especificidad, se hicieron de manera rápida, también en una población de 100 personas, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes habrán escuchado y habrán visto de pronto mucho esta tabla, ¿sí? Que los pacientes que van a estar asintomáticos son alrededor del 80%, ¿sí? Si están, si ya tienen un curso grave o crítico, más o menos solamente el 5%, ¿sí? Y de este 5% que va a la unidad, más o menos el 50% se muere, ¿sí? Nosotros ahorita pues ya hemos aprendido, porque estamos en esto desde marzo. Entonces, ya sabemos qué paciente va a desarrollar la tormenta de interleuquinas, ¿sí? ¿Qué estamos utilizando? Estamos utilizando esteroides en los pacientes que están pulmonares, ¿sí? Se ha pasado por todas las modas y modalidades. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, la clasificación clínica para esto, 80% asintomático, leve o moderado. Entonces, sería el FAS positivo que les dije, sin síntomas de hipoxemia o dificultad respiratoria, o que se le haya descompensado la patología de base, ¿vale? Ya los pacientes graves son los que tienen disnea, descompensación de la patología de base, es un diabético. Ayer nos llegó un hombre joven diabético de 37 años que atravesó la trocha, ¿sí? Y vino por falla multiorgánica. Inclusive nos tocó dejarlo en zona libre de COVID porque no hay camas, ¿sí? Hasta que se pudo liberar una cama allá en la zona de COVID, y se pasó en horas de la tarde, o sea que estuvo más o menos como unas 15 horas en zona libre de COVID por clínica, ¿no? Porque nosotros no tenemos PCR en tiempo real. Y el paciente crítico, el que la diferencia entre el paciente grave y el crítico, que yo les intenté decir ahí en el video que les mandé, es que en el paciente crítico hay disfunción de órganos, ¿sí? Hay shock, ¿sí? Y hay distrés. Entonces, el paciente que está más comprometido es el crítico. El paciente que no está tan comprometido es el grave,
¿sí? Y el leve, moderado y asintomático se pueden ir para la casa porque los servicios de urgencias están muy congestionados y de pronto hay más riesgo de sobreinfectarse, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede con un paciente que tiene coronavirus, ¿sí? Si ustedes van a la parte inicial, acá ven un alvéolo bonito, joven, ¿sí? Lleno de líquido, con su membrana alveolo-capilar intacta. Si van acá a la otra parte, ya hay un alvéolo que está hinchado, está edematizado, está deformado, ¿sí? Por esta patología. Entonces, esto permite que haya una transudación de líquidos de un lado para el otro. Hay consumo del surfactante, que es el que mantiene la tensión superficial, ¿ok? Y va a aparecer esta cosa que es la tormenta de interleuquinas. ¿Qué se ve en la patología de estos pacientes? Que hay un edema agudo de pulmón con disminución del surfactante. Entonces, esta gráfica que también la deben haber visto muchísimas veces, ¿sí? Y esta es desde que empezó la pandemia, cómo hemos clasificado a los pacientes. Entonces, en estadio 1 hay una respuesta viral como tal, ¿sí? Entonces, acá puede haber un FAS positivo, pero sin dificultad respiratoria. En la fase 2 va a haber un compromiso pulmonar, ¿sí? Que si este paciente no lo logra establecer el control como tal, va a caer su oxigenación, ¿sí? Con la PAFI por debajo de 300 o la SAFI por debajo de 315, ¿ok? Y en el estadio 3 va a haber una fase hiperinflamatoria con distrés, con choque séptico, ¿sí? Y aquí pues los marcadores de respuesta inflamatoria están muy altos. Nosotros allá pues hacemos SOFA, ¿sí? Para mirar qué disfunción tienen los pacientes y hacemos call score, ¿sí? Para mirar si estos pacientes van a avanzar hacia una fase proinflamatoria muy grave. Entonces, esta es como un paciente que está iniciando con su coronavirus, ¿sí? Siempre tienen que tener mucho cuidado que no sea una mujer porque eso podría también, en el contexto de la ansiedad, tanto del paciente como del médico, porque esto produce mucha ansiedad, confundirlo con la sombra mamaria. Pero bueno, estos sí son infiltrados, ¿sí? Son infiltrados de tipo intersticial, ¿sí? Acá están más la ocupación y son infiltrados de tipo periférico, ¿sí? Con patrón de frustrado, que pues se ven exactamente bien, es en la tomografía, ¿ok? Entonces, lo que se hace habitualmente es hacer una radiografía. Si eventualmente yo tengo la duda, pues, y tengo cómo hacerla, hacemos una tomografía, ¿sí? Nosotros entrenamos allá a los médicos generales, pues yo los entrené en la realización de ultrasonido pulmonar, que es muy sencillo, lo que yo les estaba diciendo a ustedes. Entonces, con el ultrasonido, con un transductor que se llama el transductor lineal, porque se ven lineecitas como tal, dividimos cada emisoras en pues, derecho e izquierdo, ¿no? El emisoras, en este caso el derecho, lo vamos a dividir en 6 cuadrantes. Anterior, ¿sí? La parte anterior, superior e inferior, lateral, superior, inferior y posterior, superior, inferior. Entonces vamos a ser muy ordenados, ¿sí? Y vamos a empezar a buscar si este paciente está lleno de líquido o no, ¿sí? Entonces, en los casos más extremos, vamos a ver que el pulmón que habitualmente está aireado, ¿sí? De manera que permita ver una serie de artefactos, se van a producir un montón de cosas, así como si fuera una cascada. Eso significa que el pulmón está sufriendo mucho y que está en distrés pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para tratar todo este tiempo el coronavirus? Ustedes habrán escuchado por ahí que hay paquetes de medidas, que la abuelita le mandó a la nieta que estudia medicina, que se tome una citromicina, que se tome 2 ibuprofenos, que haga jugo de limón y todas esas cosas. Entonces, nosotros como somos médicos no podemos estar recomendando cosas que no están dadas en la medicina o que no están dentro de un contexto de un ensayo clínico, ¿sí? Entonces, ustedes habrán escuchado que la hidroxicloroquina más la citromicina producía inclusive muerte súbita y fue retirada de los protocolos. Lo mismo que el lopinavir, ritonavir, lopirrito, que es un medicamento que se llama Caletra,
que había sido inicialmente utilizado para, o pues se utiliza en realidad es para manejo del SIDA, ¿ok? También se utilizó y eso ya salió de los esquemas de tratamiento como tal. Y el Remdesivir, que es otro antiviral que posiblemente sirva, ¿sí? Y desde el punto de vista de drogas antiinflamatorias, entonces podemos utilizar inhibidores de la interleuquina 6, que es la que más está mediando en todo este problema de la lluvia o la tormenta de interleuquinas, ¿sí? Entonces, podemos utilizar este tocilizumab, ¿sí? Que es inhibidor de la interleuquina 6. Lo que pasa es que esto baja muchísimo más las defensas. ¿Qué tenemos evidencia para utilizar? Corticoides, ¿sí? Los corticoides que se han utilizado desde la década de 1950 a una dosis no tan alta, la dexametasona 6 miligramos día, ¿sí? Por 10 días. Entonces, nosotros en el hospital, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos intentado pues ingresar al estudio más importante de coronavirus en el mundo, ¿sí? Que se llama el estudio de solidaridad, Solidarity, ¿sí? Entonces, ese es un estudio que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y recién, pues, Colombia siempre está un poco atrasado en todo. Recién hasta ahora han ingresado algunas entidades. Nosotros estamos en lista de espera para ingresar, pero ya estamos dentro del estudio. Entonces, acá empezamos con 4 brazos, con hidroxicloroquina, con lopirrito, con interferón y con rendicivir, ¿sí? Ya cayeron 2 brazos de esto porque era peor colocarlos que no colocarlos, lo que les dije, hidroxicloroquina y el lopirrito. Entonces, si un paciente se enferma, pues el hospital tiene las carpas COVID, que ahorita se amplió al piso 9º y 10º con 44 camas, ¿sí? Lo que yo les digo, está casi todo ocupado y entre más camas se abren, más pacientes graves llegan. Ustedes como estudiantes de medicina, ¿sí? Deben decirle a sus familiares, al resto de la gente que no salgan si no tienen que salir, que si están enfermos, que se queden en casa si se tienen que quedar como tal, utilizando tapabocas, esas cosas tan sencillas que no contaminan al resto de la gente y que si eventualmente pues están muy graves, como ya lo vimos en el fax, pues deben dirigirse al hospital si es que no le contestan en ninguna línea de atención, pero las EPS tienen que estar organizadas y tienen que tener una línea de atención donde eventualmente le digan, mire, usted tiene que ir a este hospital, a esta clínica. En el hospital estamos bastante preocupados. ¿Por qué? Porque las otras clínicas dicen, tenemos ocupación 100% y cierran la clínica. Pero nosotros en el hospital, por ser una entidad pública, entiendo que no se puede cerrar, ¿sí? Entonces, así es como se transporta un paciente. Va un señor que maneja la bala de oxígeno, que es un camillero, va un médico, va una fisioterapeuta, ¿sí? Como estos pacientes va para la tomografía, están pesados, acá va una señora que es la que va eventualmente fumigando detrás, ¿ok? Va una enfermera y va el auxiliar de enfermería, ¿sí? Entonces, estos pacientes requieren para ser trasladados un gran equipo, un gran esfuerzo. Entonces, si la gente viera cómo es ese desgaste que nosotros tenemos durante los turnos, llegar a la casa, poder uno contaminar a los hijos, a la pareja, ¿sí? A la mamá, al papá, o sea, tendrían un poco más de conciencia social. Si ustedes salen al centro de Cúcuta, parece que nada estuviera pasando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros de manejo integral de los pacientes con COVID? ¿Sí? Entonces, un paciente en la unidad de cuidados intensivos va a tener un espacio físico, que es la planta, va a tener una cama de cuidado intensivo, ¿sí? De varios planos para que el paciente inclusive se pueda sentar y va a tener un ventilador con un monitor, ¿sí? Si eventualmente ese paciente entrara en falla renal, pues tendría que tener un equipo para que lo dialice, ¿sí? Generalmente utilizamos una diálisis venovenosa continua que saca líquido, ¿sí? Alrededor de 24, 48, 72 horas, evitando, ¿sí? Que el corazón se descompense porque la diálisis tumba el gasto cardíaco. Entonces, estos pacientes están sumamente graves, están inestables. Hay posibilidad inclusive que el médico se contagie y que el médico se muera. En el hospital en este momento están eh, incapacitados alrededor del 15% del personal. Entonces es muchísimo. Y como no hay posibilidad de hacer PCR en tiempo real, entonces
eso va a empeorar muchísimo más las circunstancias. ¿Sí? Yo no sé qué pasó con los equipos que dijeron que iban a colocar, pero yo no he tenido la oportunidad de ver un PCR en un tiempo menor. Sí, cuando he tenido la suerte, la he tenido en 5 días. Eso es un PCR en tiempo real, o sea, en menos de media hora debería estar. ¿Ok? Entonces, estos pacientes los vamos a monitorizar, vamos a tener una tensión arterial media por arriba de 65. Es muy importante que orinen, ¿sí? Los balances en estos pacientes, como es un edema agudo de pulmón, pero no de origen cardiogénico, deben ser neutros a negativos. Entonces aquí tenemos que empoderar a las enfermeras, a los médicos generales que nos ayudan a que eventualmente de verdad esos pacientes tienen que estar bien hechos los balances. ¿Sí? Ahorita hemos tenido necesidad de, por bajo talento humano, ¿sí? Por poca disponibilidad, de echar mano de los enfermeros, auxiliares, toda la gente que esté por ahí. Entonces, a veces es difícil conseguir un personal óptimo para el manejo de estos pacientes. Inclusive hemos tenido que prestar personas de nuestra unidad de cuidados intermedios, ¿sí? Que en realidad pues es una pequeña unidad de cuidados intensivos, para que vayan a zonas de expansión, porque no había gente entrenada como tal. La sedación tiene que ser óptima, ¿sí? A nivel mundial se están acabando los recursos, se está acabando el fentanilo, que es un sedante, ¿sí? De tipo opioide, tiene una potencia 100 veces mayor que la morfina, entonces nos ha tocado utilizar morfina, entonces son dosis altísimas. La nutrición de estos pacientes tiene que hacerse de manera temprana, hay que voltear a estos pacientes para que no les den úlceras por presión. Los chicos que rotaran en alguna oportunidad ya en la UCIN conmigo, pues se dan cuenta que tolerancia con las escaras cero, ¿sí? Porque estas escaras se forman en 6 horas y duran para toda la vida. Estos pacientes, como tienen alto riesgo de hacer eh, fenómenos embólicos, tromboembólicos, tienen que tener una tromboprofilaxis, ¿ok? Tienen que tener la cabecera de la cama elevada al menos 31 grados para que no se vayan a producir eh, en broncoaspiraciones, ¿ok? La glucemia tiene que estar entre 140, 110, 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Sería bueno 140, 180. Los electrolitos tienen que estar súper bien. Acuérdense que estos pacientes van a tener una polifarmacia, entonces tiene que tener un potasio bien para que el corazón se contraiga bien. Tenemos que tener unos cuidados de las ondas vesicales, del catéter venoso central, del tubo orotraqueal. Entonces es muy importante, ¿sí? Que el personal esté calificado para evitar que hayan tantas lesiones a nivel del neumotaponador. Que cuando nosotros intubamos a un paciente, hay una cosa que se llama el manguito, ¿sí? Se infla, pero eso tiene que tener una presión, porque si no después el paciente va a salir con lesión de las cuerdas bucales o va a tener un dolor terrible en el mejor de los casos, ¿sí? Y hay que prevenir las infecciones intrahospitalarias. ¿De qué se infectan esos pacientes con coronavirus? Ellos se van a infectar de todos los gérmenes intrahospitalarios, porque esto se comporta como una inmunosupresión, así prácticamente como si tuvieran SIDA, ¿sí? Y tuvieran un distrés pulmonar. Entonces, esto es el tercer consenso para sepsis y choque séptico. Entonces, estos pacientes pues llegan graves, ¿sí? Hay que hacerles un SOFA, ¿sí? Y mirar si de verdad están críticos para determinar si van a requerir manejo en la unidad de cuidados críticos, ¿sí? Eh, entonces, vamos a determinar si necesitan vasopresor, cómo está el nivel de lactato, y acuérdense que esos pacientes tienen altísimo riesgo de fallecer, y acá con un agravante. Si antes el paciente con choque séptico se moría la mitad, actualmente se siguen muriendo la mitad, pero aquí con el agravante que también el médico se puede morir porque se contamina. Entonces, mire, acá estamos con una bolsa, ¿sí? Con un equipo, intubando un paciente. Eso nos tocó allá en urgencias porque por la pandemia hemos tenido que expandirnos a otros lados, aparte de las zonas de expansión como tal. Entonces está intubando un paciente acá con una bolsa parecida a esta, ¿ok? Para evitar que el que está intubando se vaya a contaminar y tener la menor cantidad de personas posibles. Si se dan cuenta, esta es una enfermera, es bastante pequeñita, bajita, y pues todos los uniformes son estándar. Entonces, manejarnos con ese equipo de protección no ha sido nada fácil como tal. Entonces, ¿qué hacemos para poder determinar si estos pacientes los vamos a ingresar en la unidad o dónde los vamos a dejar?
Entonces, ustedes ya tienen que empezar a utilizar ese score, ¿sí? Que se llama el News, ¿sí? Que es un score, ¿sí? Que lo pueden hacer casi que hasta por teléfono a alguna persona para decirle si va o no va al hospital. Nosotros en el hospital, y lo que han dicho las series es para mirar si esos pacientes dónde se van a quedar, ¿sí? Entonces el News son una serie de parámetros fisiológicos donde está la frecuencia respiratoria, la oxigenación. Entonces la idea es que la gente se compre un oxímetro, ¿sí? O ustedes como estudiantes de medicina tengan su oxímetro. Sabemos que la pulsoximetría depende, ¿sí? Si debe estar por arriba de 96. Si es una persona morena, podría saturar 2 puntos menos, ¿sí? Si está con frío y la extremidad está fría, pues no va a capturar porque es el paso de una luz a través de un capilar, ¿ok? También si es un paciente con EPOC, también lo colocan acá. Si el paciente está recibiendo oxígeno en ese momento, cómo está la tensión, cómo está la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Entonces nosotros con esto vamos a determinar qué paciente se va a requerir que se vaya a la unidad de cuidados intensivos. Si tiene un NUS por arriba de 7 puntos, es un paciente que está crítico y debe quedarse hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Si tiene un NUS entre 5 a 6, pues podría quedarse por medicina interna, ¿sí? Si tiene un NUS de 0, hay que decirle, no, mire, usted lo que tiene es un nivel de estrés, tranquilícese, porque esto también va a producir gente que tenga unas crisis de ansiedad, de nervios, ¿sí? Y también eso va a empeorar mucho la salud mental de muchas personas, ¿sí? Entonces, esto básicamente es lo mismo. Si tiene 7 está muy grave, ¿sí? Lo podríamos clasificar como rojo. Si eventualmente tiene más de 7, pero el paciente no desea recibir tratamiento o el paciente firmó desistimiento de su tratamiento o el paciente tiene voluntades anticipadas, entonces no entraría allá a la unidad de cuidados intensivos. Si está entre 5 a 6, lo clasificaríamos como naranja y podría ser un paciente que lo tratara medicina interna, ¿ok? No es lo mismo ser internista que ser intensivista, ¿sí? El intensivista es un médico que maneja cuidado intensivo como tal y el internista puede manejar algunas emergencias, ¿sí? Pero es muy diferente el tratamiento porque uno está dirigido hacia una estabilización global, ¿sí? Y el otro está dirigido hacia un soporte crítico específico, donde hay conocimientos de ética, de bioética, ¿sí? Entonces, se complementan las dos especialidades, pero no son las mismas. A veces se quiere manejar cuidado intensivo como si fuera medicina interna, pero no es lo mismo. O el anestesiólogo que si quiere ser intensivista, sin ser intensivista, tampoco es lo mismo. O el cirujano. Entonces, acá en estas pandemias es muy importante tener un líder que en realidad pues sea un intensivista que maneja las... eh, las pandemias, que está entrenado en la parte pulmonar, en la parte fisiológica, ¿sí? Los otros especialistas pues pueden colaborar, ¿sí? La Sociedad de Cuidado Intensivo ha sacado una serie de lineamientos para manejo de catástrofes, ¿sí? Donde el director puede ser a través de telemedicina inclusive, el intensivista puede dirigir a otras especialidades. Entonces, para que sepan más o menos cuáles son los equipos de protección que estamos utilizando. Entonces, estamos utilizando las gafas, ¿sí? Debajo de esto estamos utilizando un mono, ¿sí? O lo que a veces llaman traje espacial. El tapabocas que estamos utilizando siempre es el N95, ¿sí? La bata que estamos utilizando siempre tiene que ser hidrorrepelente, o sea, antifluidos, ¿sí? Los guantes hay que utilizarlos y vamos a entrar allá a la zona de la carpa COVID, son 3 pares para evitar que alguno de estos se rompa y de pronto uno se toque la cara, las mucosas y se vaya a contaminar. Lo que dice el CDC es que no hay necesidad de cubrir los zapatos, pues en la carpa se están cubriendo los zapatos, excepto que usted vaya a tener algunas actividades de limpieza institucional o que trabaje en una ambulancia. Entonces, eso básicamente es el equipo de protección que se está utilizando. Y esto me parece muy importante, tanto para los médicos como para la gente que está afuera. ¿Quién quiero ser yo durante la pandemia? ¿Sí? Quiero permanecer en una zona de miedo,
que es estas personas que han estado acaparando comida, inclusive papel higiénico, medicamentos que ni siquiera se necesitan, ¿sí? Yo les confieso que yo compré la hidroxicloroquina por toda la presión que hubo a nivel mundial. Contagio de emociones relacionados con el miedo y la ira al resto de la gente, entonces me vuelvo un líder negativo, mandando malas noticias a nivel de internet, me quejo a menudo, critico todo, ¿sí? Reenvío todos los mensajes que recibo, me irrito fácilmente, o estoy en una zona de aprendizaje donde yo quisiera que mis estudiantes estuvieran. Entonces, dejo de consumir impulsivamente lo que me hará daño. Tampoco veo todos los noticieros, sino veo el noticiero que eventualmente me pueda informar, ¿sí? Solamente veo las noticias que eventualmente me puedan nutrir. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar, identifico mis emociones, de verdad, si yo tengo miedo, yo digo, no, de verdad, yo tengo miedo, intento proteger inclusive al equipo que está conmigo, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Hay gente que está por la calle caminando que no tiene conciencia situacional, van sin tapabocas, no les interesa nada, sí, dicen que el coronavirus es un invento de los médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viviendo dos realidades, una de las realidades de afuera de la gente y otra es la realidad del hospital. Recién ayer salió que la ocupación de las camas acá en cuidado intensivo en Cúcuta está por arriba del 90%. Yo creo que estamos en el 100%. Esas imágenes que yo les mostré son todo lo que nosotros tenemos que luchar para conseguir una cama, ¿sí? Reconozco que estamos tratando de dar lo mejor, sí, hay que reconocer que eventualmente nosotros estamos haciendo lo mejor que se puede, pero no, tampoco no nos podemos exponer tanto. Y en esta zona de crecimiento, que después ya de 4 meses deberíamos estar, entonces ya le encontramos un propósito a esto. Nuestro propósito es ayudar a la gente, ¿sí? Mi propósito es entrenarlos a ustedes también, por eso cambié un poco lo que les iba a dar de ACLS y NLS, quise darles un módulo más bien de coronavirus. Entonces encontramos un propósito, ustedes como estudiantes de medicina, listo, informen, ¿sí? A la comunidad que esto está pasando, ¿sí? Den informaciones asertivas. Pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, ¿sí? Pongo mis talentos al servicio de quien más lo necesita, ¿sí? A veces, si a ustedes los llaman y les preguntan, mire, sé que están estudiando medicina, las pruebas rápidas, ¿me las puedo hacer? No. ¿Puedo utilizar tapabocas? Claro, todo el tiempo, ¿ok? Vivo el presente y me enfoco en el futuro, ¿sí? Miro cómo me preparo para ser un estudiante bueno de medicina, ¿sí? Yo he visto chicos que están estudiando medicina, que trabajan allá en el hospital y que eventualmente el profesor está dando la clase y ellos dejan abierta su Google Meet o su Zoom, ¿sí? Y siguen haciendo otras actividades y me lo han contado hasta de manera jocosa, yo no digo nada, ¿sí? Soy empático conmigo y con los demás, entonces yo me pongo en el lugar de los otros, agradezco y valoro lo que me están enseñando, ¿sí? Todas las personas pueden darme algo y yo también le puedo dar algo al resto de la gente. Mantengo un estado alegre y contagio esperanza, ¿sí? Yo no puedo estar negativo como al principio de la pandemia. Sí, nosotros en este momento tenemos miedo, sí, respeto por ese virus, miedo de que uno contaminarse, pero si utiliza los equipos de protección, pues puede ser menos la posibilidad de que se contagien. Practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad y busco la manera de adaptarme a nuevos cambios. O sea, la medicina cambió. Entonces, esta es una frase muy común, ¿sí? Actualmente, y salió en el New England Journal, que la escribió una editora ahí de la revista, ¿sí? Que se llama Mary Rosenbaum, que dice, érase una vez un héroe resguardado en su lugar, ¿sí? Entonces, mire, este fue el primer paciente que nosotros tuvimos allá en la carpa de COVID, ¿sí? Leonel se llama el señor. Inclusive le pusimos Leonel COVID, ¿sí? El paciente estuvo muy grave, tuvo una infección viral, si se dan cuenta, acá tiene una traqueostomía, ¿sí? Esta es una de las enfermeras que nos ayuda allá, esta es una fisioterapeuta que tuvo que ingresar a la unidad porque no teníamos personal, se tuvo que entrenar como en 15 días, esta soy yo, y este es el médico general que generalmente nos acompaña allá, un médico muy bueno, y entonces yo quería dejarles esta frase, ¿sí? Héroes pueden ser, pero mártires no, ¿ok? Entonces, los médicos no somos ningunos héroes, los médicos simplemente estamos para servir a la comunidad
y lo que les pido a ustedes como estudiantes de medicina es que transmitan esto, que el virus es mortal, que el virus puede lesionar muy duro a algunas personas, en otras personas ser asintomáticos, pero que el virus es una realidad. Entonces, muchachos, vamos bien de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ya se despertaron todos? Te doy la palabra, Diego. Ya no tengo preguntas. Pues, doctora, si acaso, ¿cuándo debería uno acceder como al hospital cuando ya presente síntomas más o menos Bueno, de que... bueno, entonces acuérdense esa herramienta del FAS, ¿sí? Entonces, para que la hagan ustedes y la hagan a la familia. Entonces, ¿qué problemas hay? Que la gente ha llegado a veces muy tarde, ¿sí? Porque esperan que se desature. Yo que les recomendaría que hicieran que se compraran un oxímetro, ¿sí? O sea, en vez de irse a hacer esa prueba que les va a costar 200.000 pesos, inviertan 100.000 pesos en un oxímetro de pulso y ustedes ya saben cuándo una persona está desaturada, ¿sí? Si la saturación está por debajo de 96, ¿sí? Ustedes tómense una saturación basal, ¿sí? Si tiene una fiebre muy alta que no se pueda mejorar, ¿sí? Con paracetamol o acetaminofén, que sería lo único que se recomienda para que se tomen, ¿sí? Entonces tendrían que consultar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Y tienen que llamar siempre a su EPS y decir, mire, nosotros tenemos, estamos pensando eventualmente que esa persona tiene coronavirus, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? El problema es que acá en Colombia pues no han funcionado esas líneas y la gente ha tenido que desplazarse inclusive a urgencias. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? ¿Entendieron todo? Sí, ¿Sí? señora. ¿Sí? ¿Qué me entendieron? A ver, ¿qué parte les gustó? Bueno, yo quiero hacerles una pregunta, ya nos desconectamos. Si eventualmente un paciente, eh, a ver, si eventualmente ustedes tuvieran alguien que le dice que tiene dificultad para respirar, ¿cómo lo orientarían ustedes? Si tiene dificultad para respirar, Lo podemos orientar pues precisamente con el FAS, con lo que uh-huh. usted dijo, y pues también por semiología uno sabe si la dificultad respiratoria eh, tiene que ver, por ejemplo, con el COVID o, o tiene otra etiología. Bueno, que bien, está bien, pero acuérdense que estamos en una pandemia, ¿sí? Si un paciente tiene fiebre y tiene síntomas como si fuera un resfriado común, es un COVID hasta que se muestre lo contrario, ¿sí? Como no hay pruebas, ¿sí? Entonces, si ese paciente tiene dificultad para respirar, o sea, tiene utilización de músculos accesorios o está con fiebre, ¿sí? Hay un problema grande con el coronavirus que se produce una cosa que se llama hipoxemia silente, ¿sí? El paciente puede estar saturando 80%, ¿sí? Acuérdense que la saturación normal para ustedes viene siendo como de 95, 98, creo que alguno de ustedes saturará 100%, ¿sí? Porque son personas jóvenes, ¿sí? Que no tienen comorbilidades, espero que nadie fume ni nada de esas cosas, ¿sí? Para que bajen. Diego fuma, sí, ya lo vi. Entonces, para que no vayan a tener problemas, ¿sí? De respiratorios. La mayoría no tiene ninguna comorbilidad, no son hipertensos, no son diabéticos, ¿sí? Este es el momento para hacer un acto de contrición y empezar a comer bien. Frutas, verduras, carne blanca, lo mismo que hemos dicho los médicos durante todo el tiempo. Entonces, la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de cómo sería el manejo de la insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes, ¿vale? ¿Está bien? No sé si aprovecharon la clase, no sé si les gustó. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, recen Sí, mucho por todos los que estamos allá metidos en el hospital
recen mucho para la gente, para que la gente agarre conciencia, ¿ok? Ustedes vuélvanse en unos replicadores de esto. Ustedes escucharán un montón de tonterías ahorita, ¿sí? En los noticieros, en noticias falsas y todas esas cosas, ¿sí? Que el coronavirus es un invento de los médicos, eso ya es el grado máximo de ignorancia de un pueblo, ¿sí? Escucharán inclusive hasta políticos decir que de eso no se va a morir nadie, que la guerrilla sí mata y todas esas cosas. Tenemos un gran problema de comunicación acá en Colombia muy grave, ¿sí? Ustedes que son médicos en formación tienen que hacer esa diferencia, ¿ok? Bueno, entonces nos desconectamos acá, muchachos, espero que les vaya bien. Les dejo para que desayunen antes de la otra clase. Bueno, entonces les mando un abrazo, que estén muy bien. Chao.